noches a todos, un grato y cordial saludo a todos nuestros asistentes. Bueno, esta noche quiero primero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría por invitarnos a participar y a promover a través de estas actividades la actualización en el conocimiento médico. Es muy grato contar con ustedes el día de hoy. Esta noche desarrollaremos esta sesión como un conversatorio con dos de nuestros principales expertas que nos actualizarán y resolverán dudas específicas que tengamos. Ustedes, nuestros asistentes, pueden ir realizando sus preguntas a través de la casilla y iremos seleccionando con cada uno de los temas cuáles responderán nuestras expertas. Quiero también declarar que somos miembros activos para la compañía GlaxoSmithKline, Colombia y Argentina, y el objetivo principal de esta actividad es que podamos hacer una actualización académica. Y mi primer paso para nuestros asistentes es que quiero presentarles a nuestras dos expertas, la doctora Agustina Díaz. Es un placer contar con ella el día de hoy. Ella es médico neumóloga pediatra de la Universidad de Buenos Aires, perteneciente a la Sociedad de Pediatría y Academia Nacional de Medicina Argentinas, y es uno de nuestros médicos de lance científico para el área respiratoria con GSK Argentina. Nuestra segunda expert es Juliana Beltrán, médico alergóloga e inmunóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en educación médica y es nuestra medical manager para el área respiratoria de asma y asma severa para GSK Colombia. Y me presento, yo soy Andrés Escobar, soy médico epidemiólogo y médico de enlace científico también para el área respiratoria con asma y EPOC para la compañía GSK de Colombia. Doctora Agustina, doctora Juliana, qué grato saludarlas y poder contar con ustedes esta noche. ¿Cómo estás, Andrés? Mucho gusto para mí poder estar con ustedes y ansiosa por empezar a compartir esto que tenemos para charlar sobre asma en pediatría. Hola Andrés, buenas noches. Agustina, buenas noches y a todos los participantes, buenas noches. Muchísimas gracias por unirse con nosotros en esta hora para poder hablar de uno de los temas más interesantes y claramente de los más relevantes en este momento, es la salud respiratoria de nuestros niños. Muchísimas gracias. Claro que sí, es un tema muy importante y primordial que consideramos actualizarlos. Es de bastante importancia pues para nuestra comunidad médica colombiana. El tema de hoy es ¿qué hay nuevo en pediatría en asma pediátrica? Diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo vamos a poder apoyarnos y a contribuir con el diagnóstico y tratamiento oportunos y tempranos para nuestro paciente? Mi doctora Agustina, le doy paso a usted para que iniciemos nuestra presentación y podamos actualizar nuestro tema. Súper. Bueno, pueden ver, ¿no? Andrés, ¿me confirmas? Sí, se ve perfecto. Señora. Ok, genial. Bueno, entonces la idea de hoy es charlar un poco sobre qué tenemos de nuevo en cuanto al diagnóstico y tratamiento del asma en pediatría, y para empezar y hacer un repaso, contarles o recordarles que el asma es una enfermedad inflamatoria de las crónicas de las vías respiratorias y que participan distintas células y mediadores de la inflamación, y que esto va a producir una hiperrespuesta bronquial y aparejado trae obstrucción variable del flujo aéreo, que es lo característico del asma, que puede ser total o parcialmente reversible, ya sea por medicamentos o espontáneamente, y que eso tiene un gran peso genético en pediatría, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que al ser una enfermedad crónica, tenemos un objetivo en el abordaje, que es alcanzar y mantener el control de la patología y prevenir el riesgo a futuro, algo súper importante que quizás no tenemos tan presente nosotros hoy en pediatría, pero que es fundamental en la vida de los chicos. Especialmente porque por las exacerbaciones que van a poner en riesgo la vida de los pacientes, que además generan una carga social y económica para toda la sociedad, ¿no? Así es, y yo creo que tú acabas de tocar algo supremamente importante, Agustina, y es la prevención del riesgo futuro. Nosotros, quienes atendemos o quienes hemos estado involucrados en la atención respiratoria de los niños,
sabemos lo importante que es evitar cada una de esas exacerbaciones, el impacto que tienen a futuro, el riesgo que tienen el del deterioro de la función pulmonar y cómo lo que nosotros realmente estamos buscando y perseguiremos con todas estas estrategias no es otra cosa que asegurarle vida pulmonar o asegurar pulmón, como dicen, digamos, algunos de los neumólogos de adultos, a ese paciente para su vida adulta cuando tenga un montón de otros retos o cuando cometa el error inmenso de fumar o demás. Así que yo creo que tú acabas de tocar uno de los puntos más importantes y es que nosotros no tratamos solamente el asma por el hoy, por la crisis y la exacerbación del hoy, por evitar la hospitalización de hoy, por evitar que esa mamá esté desesperada llamándonos cada 5 minutos, es que el niño sigue con tos o es que otra vez estoy en urgencias, sino que siempre tenemos que pensar que todas estas estrategias tienen que redundar o se tienen que ver reflejadas en lo que nosotros esperamos para la salud pulmonar de nuestros pacientes que tendrán 50 o 70 u 80 años de vida adelante. Así es. Totalmente de acuerdo y creo que también tenemos que contrarrestar muchos de los mitos que actualmente tenemos con el asma y dar solución a todos ellos y a tantas preguntas. Una de las principales y como más grandes que se realizan es, ¿existe el alma en los niños? Y realmente debemos responderla y abordar todo este mito y eliminarlo pues de aquí en adelante. ¿Qué pregunta, Andrés? Sí, es lo más difícil y creo que es lo que más nos cuesta a todos como pediatras cuando vienen los padres al consultorio o en el hospital y nos preguntan y quieren saber si su hijo tiene asma o no. Y todavía la palabra asma tiene un peso o una connotación negativa muy fuerte que me parece que la idea es poder desarraigarla en el futuro, porque la verdad es que hoy los pacientes que tienen asma, la gente que tiene asma, puede llegar a tener vida normal y calidad de vida normal. Entonces tenemos que desterrar eso y hablarles realmente cuando los pacientes nos parecen que tienen la enfermedad, que tienen asma, poder decírselos, que lo entiendan al entender la enfermedad, entender la patología, va a ser más fácil también el tratamiento y la vida para esos chicos. Entonces, ya que me preguntabas esto, está la pregunta siempre, ¿no? ¿Tiene asma? ¿No tiene asma? Nos quedamos con usar el término sibilantes recurrentes, que por ahí es más fácil que decir asma con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? En una consulta y todas las preguntas que pueden surgir. Entonces, para los que son los chicos mayores de 6 años, es quizás un poco más fácil porque tenemos una patita en el diagnóstico que es la función pulmonar. Entonces, nosotros sabemos la historia de los chicos, del paciente desde que viene consultando. Siempre está bueno preguntar cuándo empezaron esos síntomas, desde qué edad, cómo son, cómo es la variabilidad en el tiempo, cómo es la intensidad de esos síntomas. Y además tenemos esta posibilidad de confirmar la limitación al flujo aéreo, que debería ser variable para poder nosotros llamarlo asma o confirmarlo, que lo podemos hacer mediante espirometría, que si bien no siempre lo vamos a tener, por lo menos los pediatras no lo tienen siempre en el consultorio, los tenemos los neumonólogos, y tampoco todos los chicos de 6 años pueden hacer espirometría, porque quizás hay que entrenarlos y lleva un tiempo entrenarlos, pero sí poder tener por lo menos una prueba que se vayan familiarizando para con el tiempo sí poder constatar que esté esta reversibilidad después de la prueba con salbutamol. Otra opción que tenemos es enseñarles a hacer con un aparatito, con un medidor de pico flujo, que se midan durante 2 semanas, a la noche y durante el día, y ver durante esas 2 semanas si hubo una variabilidad del 20%, que también es otra opción, que eso nos daría el diagnóstico, nos ayudaría, y quizás lo más fácil, lo que tenemos todos a mano, es hacer una prueba terapéutica con corticoides inhalados y salbutamol según lo necesiten, que puede ser entre 6 semanas o 3 meses, eso de acuerdo a la escuela que uno escuche. Quizás los británicos, que son más los que están estudiando todos los costos, van por el menor tiempo, por 6 semanas, 3 meses, nos dicen las guías, por ejemplo, como Gina o como Gema, y ver, ¿no? Después de cómo va el paciente, cómo reacciona con esa prueba terapéutica. Si el paciente disminuye la cantidad de exacerbaciones, los síntomas, si deja de tener crisis o mejoran en su frecuencia y en la intensidad, probablemente se están beneficiando con esos corticoides inhalados y quiere decir que hay un trasfondo de atopía y que probablemente tengan asma, ¿no? Lo más difícil, me parece, es en los chicos más chicos, en los menores de 6 y sobre todo en los menores de 3 años. ¿Por qué? Porque ahí no contamos con la función pulmonar.
¿sí? Entonces tenemos que apelar ahí a todos nuestros sentidos desarrollados como médicos en este tiempo. Entonces, preguntar a la madre desde qué cómo fue su embarazo, si fumó, si no, qué medidas medioambientales tienen en el hogar, cómo empezaron esas sibilancias del paciente, a qué edad, si estuvieron gatilladas por un rinovirus, por un virus sincicial, si estuvo internado, si no. Actualmente, ¿qué las gatillan a esas sibilancias? Si son el ejercicio, la risa, el llanto. Si el paciente tiene historia de alergia, por ejemplo, eczema o rinitis, esto constatado por un médico o dado el diagnóstico por un médico. Siempre indagar si alguno de los padres tiene asma, padre o madre, y lo mismo, ¿no? Hacer esta prueba terapéutica es la opción. 6 semanas a 3 meses, y lo que acá nos dicen las guías es desafiarlo, ¿no? Al paciente, quitarle el tratamiento y ver qué pasó. Si después de esos meses, cuando uno quita el tratamiento, el paciente recidiva, vuelve a tener cuadros, es porque se beneficiaba con los corticoides inhalados, es decir, que los necesita. Si el paciente sigue estando bien, es porque probablemente hubo algún desencadenante viral que inflamó las vías respiratorias, y a partir de eso el paciente siguió sibilando como es esperable después de alguna infección viral, ¿no? Yo Creo que es creo lo que tú más acabas de difícil. tocar, yo creo que tú acabas de tocar dos puntos importantísimos, Agustina. Uno de ellos es que ese concepto que nosotros traemos del sibilante transitorio o del sibilante persistente, eso es un concepto que nos permite hablar hacia atrás, a posteriori, cuando el niño ya tiene 5, 7 o 10. Es un concepto que nosotros que lo hacemos de manera retrospectiva, pero que no es lo correcto hacerlo cuando nosotros estamos al frente del paciente y clasificarlo de esa manera, porque realmente esa clasificación que nos permitió hacer Tucson y todo esto no buscaba que eso fuera aplicado a la clínica del día a día cuando nosotros nos sentamos, sino a ver retrospectivamente cómo se comportaban y tener ciertos patrones que nos permitieran predecir a futuro. Pero eso no es un concepto real aplicable a la clínica o un diagnóstico que nosotros deberíamos usar en el día a día de los pacientes, porque tal vez en Argentina creo que es igual y he tenido muchas oportunidades de sentarme a hablar contigo y con el equipo. Sí. Uno de los grandes problemas es que si uno no llama las cosas por el nombre, pues no le da el tratamiento que necesita. Y tú lo acabas de decir, el tratamiento, parte del diagnóstico es una prueba terapéutica, y la prueba terapéutica es con corticoide. No es como a veces nosotros vemos, es que le dejan el salbutamol porque si de pronto tosen, entonces mamá úselo, y si se mejora no, o iniciar antileucotrienos o este tipo de cosas. Eso no hace parte de las guías que sugieren la forma de abordaje para hacer el diagnóstico de estos niños. Así es, Juli. La Pues verdad que Michelle, con la corte de Tucson hicieron un gran trabajo, que fue seguir a 7.000 personas, o en realidad desde el momento del nacimiento. Los pediatras perseguían a las madres que recién estaban teniendo hijos, y les pedían si querían participar, y la verdad que estuvo bueno, porque hasta el día de hoy se fue perdiendo solo un 1% de todos los pacientes por año, y vamos 40 años ya. Se cumplen 40 años, entonces estuvo buenísimo porque pudimos ver cómo fueron evolucionando esos pacientes desde el útero hasta ahora, y nos clarificó muchas cosas. Pero vos decís, lo del sibilante transitorio, lo del persistente, nos sirve como algo epidemiológico y didáctico. Nosotros queremos saber ahora cómo están nuestros pacientes, qué nos parece ahora, o qué tiene en este momento, y cómo lo vamos a tratar ahora para evitar los riesgos a futuro. Está bueno saberlo, pero para el hoy es más indagar en esto: cómo fue su historia, cómo está ahora, qué gatilla los síntomas, si es atópico o no es atópico, y en base a eso ir probando los tratamientos, ¿no? Me parece Agustina, en ese sí. sentido yo quería recordar y pues retomar un poco todos estos términos que ya hemos hablado, que en las últimas 2 décadas, gracias a doctores como el doctor Castro y el doctor Filan, nos trajeron estas definiciones, pero también cómo podemos a través de todas estas décadas ayudar a nuestros médicos a predecir qué pacientes podemos diagnosticar como posibles asmáticos. Sí. Hay cosas que nos ayudan, por ejemplo, tener en cuenta este cuadrito. Me parece que está bueno, es práctico por lo menos de ver. Entonces, ¿cuándo va a ser más probable que estos pacientes tengan asma? Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas más de 10 días durante cuadros de vía aérea superior,
si tienen más de 3 episodios en el año, estos episodios son severos o que empeoran a la noche, o fuera de estos cuadros, los pacientes tienen tos, tienen sibilancias, tienen disnea cuando juegan o cuando se ríen, y además la atopía, que es lo más importante, lo que más los marca a los pacientes, y la historia de asma en los padres, si juntamos todo eso es más probable, ¿sí? Y lo que hablábamos recién, a partir de la cohorte de Tucson, en que se desarrolla el API, este índice predictivo. ¿Por qué? Porque en los preescolares, la mayoría de las veces vamos a tener diagnósticos que son probabilísticos. Entonces, lo que nos ayudó, a lo que nos ayuda el índice predictivo de asma es, bueno, con lo que yo tengo, con esta información que tengo sobre mi paciente, me parece que se merece empezar el tratamiento que se va a realmente beneficiar con el tratamiento de corticoides inhalados. Entonces, en base a todos estos pacientes que hablábamos recién que fueron siguiendo en la corte de Tucson, hicieron un primer corte en el año 2000 cuando los pacientes tenían más o menos 20 años y sacaron, con todos esos datos que fueron analizando, pudieron hacer este índice, ¿no? Que los pacientes menores de 3 años que tienen sibilancias frecuentes, que son más de 3 episodios de obstrucción bronquial en el año, si nosotros juntamos eso con un criterio mayor, que es el diagnóstico de eczema dado por un médico o el antecedente de asma de alguno de los papás, o 2 criterios menores, que son el diagnóstico de rinitis alérgica, las sibilancias que no se asocian a resfríos o una eosinofilia del 4%, si eso nos da positivo, vamos a tener un 77% de certeza de que ese paciente tenga asma entre los 6 y los 3 años, o sea que realmente es muy probable que tenga la enfermedad. Si eso nos da negativo, tenemos un 68% de certeza que esas sibilancias van a desaparecer, ¿sí? O sea que esas sibilancias que tenían los pacientes se debían a probablemente la anatomía. Sabemos que los chicos tienen la vía aérea más pequeña que nosotros, los varones más pequeña en relación que las nenas, y además el sistema inmunológico no se terminó de desarrollar, entonces sumando todo eso a los cuadros virales que constantemente están enfrentando los preescolares, que pueden tener hasta 8 o 10 cuadros de vía aérea superior, los hacen muy propensos a tener sibilancias, ¿sí? Entonces la mayor parte va a venir a partir de eso, de la anatomía, del sistema inmunológico en desarrollo, y hay otro porcentaje que son esos que son los que van a seguir sibilando. Entonces, si el API es positivo, esos pacientes van a tener entre 4 a 10 veces más posibilidades de tener asma que un paciente que tiene un API negativo. Y ahí vendría la parte de qué hacemos con estos pacientes. Si tengo el API positivo, ¿qué hago? Claro, porque yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿ok? Es un paciente que fui juicioso, determiné que tiene un API positivo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo me aproximo a él en este momento? Porque sé que el riesgo de tener asma es muy alto y tú lo acabas de decir, pero entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo asma? ¿No le pongo asma? ¿Qué tratamiento le inicio? ¿Le inicio tratamiento o espero que vuelva a sibilar? Yo creo que eso es uno de los grandes retos que quienes hemos manejado asma en niños siempre nos enfrentamos, y ahí viene algo interesante, y es existen guías ya para que nos dicen, o sea, existe evidencia. Lo que nosotros hacemos y hablamos en pediatría no es anecdótico, no es que viene de lo que nos parecía que se debía hacer, y definitivamente las guías ya están establecidas cada vez con más evidencia, cada vez con estructuras más contundentes, y entonces pues, Agustina, ¿qué nos dicen esas guías en el 2020 de cómo debemos abordar esos pacientes que ya nosotros decidimos, ok, este paciente tiene el diagnóstico de asma, es altamente sugestivo, ahora qué hago con él? Sí, es una pregunta que queremos hacer porque a pesar de que este año ha traído bastantes contrariedades, sí nos han llegado nuevas directrices que podemos actualizar y pues revisar para que nuestros médicos puedan tener un diagnóstico más certero y un tratamiento más adecuado y más temprano. Buenísimo. Sí, tenemos guías, creo que las que más conocemos o estamos familiarizados todos son las guías GINA, las recomendaciones en realidad de GINA, que están hechas por un panel de médicos, la mayor parte son anglosajones, también hay médicos que pertenecen a Latinoamérica, pero la mayoría son anglosajones, y las GEMA, que están dadas a partir de la Sociedad Española de Neumonología, participan también la Sociedad Portuguesa, y este año tiene mucho peso Latinoamérica, Argentina, Colombia, y quizás se parecen más o espejan más nuestra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque tienen
tienen en cuenta también los costos, que es algo muy importante para nuestros países. Siempre está bueno guiarse sobre lo que escriben estas recomendaciones, lo que dicen otros profesionales. No siempre lo podemos practicar nosotros en nuestros países porque no contamos quizás a nivel público con las medicaciones, o no, nos gustaría ir quizás seguir más al pie esas guías, pero no siempre podemos, entonces es quizás un manejo más artesanal, pero básicamente para pediatría las guías se parecen en esto, o son muy similares en cuanto a que siguen escalones de tratamiento, ¿no? A la izquierda de la pantalla ven cómo se formulan las gemas, y a la derecha Gina. Entonces, las dos se basan en escalones terapéuticos, del 1 al 6, por ejemplo, Gema, Gina del 1 al 5, siendo, por ejemplo, los pacientes que estarían en el escalón 1 son los pacientes intermitentes, ¿no? Los intermitentes serían los más leves, los que tienen, y esto es muy importante, menos de 2 síntomas, menos de 2 veces en el mes necesidad de usar salbutamol. Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de este año se hizo como mucho hincapié, sobre todo en Gema, esto. Los pacientes que necesitan usar salbutamol más de 2 veces en el mes de forma diurna o con cualquier frecuencia nocturna o con el ejercicio, esos pacientes ya salen del escalón 1 y deberían pasar al escalón 2, que son los que requieren corticoides inhalados diariamente, ¿sí? Entonces, los pacientes del escalón 1 son únicamente esos, que tienen menos de 2 veces por mes síntomas, ¿sí? Acuérdense que son nocturnos o con ejercicio, en cualquier frecuencia ya deberían pasar al 2, y pacientes que no han tenido ninguna crisis el año previo, ¿sí? O no han estado internados. Si el paciente estuvo internado, por ejemplo, o tuvo visitas a emergencias, también deberían ya pensarse para pasar a el escalón 2. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de tener exacerbaciones moderadas o graves, entonces tienen que tener un tratamiento que los desinflame, que antiinflame esos bronquios, para evitar, como decíamos, los síntomas de ahora y el riesgo a futuro, ¿sí? Salbutamol sigue siendo la elección como medicación de alivio para estos pacientes. Y los glucocorticoides inhalados a dosis bajas siguen siendo también la elección para esos pacientes que serían los leves persistentes, ¿sí? Cuando esos pacientes, que son los leves persistentes, nosotros no los podemos controlar bien, deberíamos subir un escaloncito más, ¿sí? Aumentando la dosis, o podríamos agregar, por ejemplo, un beta-2 de acción prolongada, o los antileucotrienos, que no sé si saben, pero a partir de este año Gina lanzó una advertencia, un warning. ¿Por qué? Porque se dieron muchos cuadros neuropsiquiátricos en pacientes preadolescentes y adolescentes. Entonces lo que nos dice Gina es, para asma, tratar de no indicarlo, salvo que el paciente no pueda por alguna razón médica recibir glucocorticoides inhalados, ¿sí? O se nieguen, y tratar de guardarlo solamente para los casos de rinitis graves que no mejoran con corticoides intranasales o con antihistamínicos o antialérgicos, ¿sí? Entonces, solamente para esos casos guardaríamos los antileucotrienos. No sé cómo lo ven ustedes esto en Colombia, si se han reportado efectos adversos. Yo creo que tú estás tocando un punto supremamente importante y creo que en las guías, en esta actualización 2020, si bien no tuvimos un cambio significativo en términos del tratamiento, o sea, nosotros hace mucho tiempo sabemos que si el paso 2 no mejora, debemos pasarlo idealmente a un corticoide LAVA, pues tenemos unos estudios desde hace mucho tiempo que así lo respaldan, pero eso que tú acabas de decir del Montelukast es determinante porque particularmente en Colombia quedó incluido dentro del formulario nacional, dentro de nuestro plan básico de salud, el Montelukast para menores de 18 años. Sin embargo, en el mundo, como tú bien lo dices, cada vez más las alertas se están encendiendo frente al riesgo potencial de usar el Montelukast, al punto que ya nos dicen, uno, no lo use en asma, a excepciones de los que tú acabas de mencionar, o dos, en ese caso, ese paciente que no le responde al corticoide inhalado nasal y donde usted lo quiere hacer. Y creo que esto es muy importante porque nosotros, quienes hemos tenido toda esa práctica con los niños, lo hemos visto, que no le ha llamado a la mamá a los 4 o 5 días a decirle, ese niño parece loco corriendo por toda la casa, o se despertó a las 3 de la mañana gritando, porque genera mucho pánico y muchos terrores Mucha ansiedad. nocturnos en ciertos niños. Entonces creo mucha ansiedad, o la mamá no, lleva 3 días llorando y no ha parado. Entonces yo creo que sí es algo que es muy importante y que nosotros no podemos dejar en saco roto, y es
definitivamente en estos momentos el espacio para la formulación del Montelukast cada vez es más angosto, el riesgo de tener efectos adversos cada vez es mayor en términos de que nosotros ya lo sabemos, así que creo que esto es muy importante y es muy importante que lo aclaremos porque lo que, como te digo, aquí en Colombia al quedar aprobado, su uso se ha difundido de manera masiva, pero pues claramente no es la mejor estrategia definitivamente para tratar a los niños con asma ni en monoterapia ni incluso en adición cuando lo queremos usar asociado a corticoides. Sí, de hecho es Sí, un tema que llama bastante la atención, perdóname, Agustina, no, y está ya nos bien. están haciendo preguntas respecto a este tema. Nos preguntan acá uno de nuestros asistentes, ¿el Montelukast usado a largo plazo qué efectos secundarios o consecuencias trae para nuestros niños diagnosticados con asma? Doctora Juliana, ¿usted cómo nos puede responder a este? Yo creo que ni siquiera es a largo plazo, Andrés, y ese es uno de los grandes mitos que nosotros teníamos y que hemos ido desmontando, y es que los efectos adversos del Montelukast no son acumulativos y que, ok, le puedo dar 3 meses, lo suspendo y entonces después vuelvo y se lo inicio. Eso no es así. Y de hecho, estos efectos que venimos hablando de los riesgos neuropsiquiátricos y los efectos en la salud del sueño se pueden presentar tan temprano como a las 72 horas. Ahora, no quiere decir que si yo no lo presenté temprano, no lo pueda presentar tarde, y eso es algo que, por ejemplo, se discutió hace muy poquito en ATS, donde un grupo de médicos del Hospital Universitario en Cleveland llevó un estudio mostrando incidencia o aparición de efectos adversos, sobre todo en adolescentes que llevaban usando Montelukast hasta 3 años. Así que yo creo que el riesgo no es acumulativo, uno. Dos, no solamente es en aquel paciente que lo ha usado de manera crónica o tardía, y tres, incluso se puede presentar tan temprano como 72 horas. Y creo que eso es muy importante al momento siempre de explicarle, porque de hecho cuando nosotros tenemos un black box o una alerta como esta que nos dicen las guías o expide FDA, es porque los médicos estamos en la obligación de decirle a los papás que puede presentar ese tipo de eventos adversos. Por acá también nos preguntan si hay evidencia de qué tan frecuentes son los casos de psicosis en adolescentes por Montelukast. Me parece una pregunta bastante importante. Así es, yo podría decirles que los estudios que soportaron esta alerta en Estados Unidos, la alerta de la FDA y que pues llevó a Gina y a Emma a tomar estas decisiones, reportaron frecuencias cercanas al 18 al 25% de trastornos neuropsiquiátricos, no solamente de psicosis, sino de cualquier tipo de neuropsiquiátrico asociado al consumo de la molécula, ojo, porque en este caso fue con la molécula original. Sin embargo, en ciertos países en desvía de desarrollo como los nuestros, en donde la gran frecuencia de moléculas que no son originales, o sea, de las moléculas eh, genéricas, han reportado incluso incremento en estos porcentajes hasta en un 30%. Entonces, yo creo que eso es bien importante, no es despreciable. Uno de cada 4 niños o uno de cada 4 adolescentes que lo presente es bastante. O sea, cualquier efecto adverso es mucho en uno de cada 4 pacientes, sobre todo cuando existen otras maneras mucho más seguras de tratar a los pacientes, como por ejemplo es el uso de corticoide o corticoide LABA, que pues lo vemos acá mencionado en las dos guías. Perfecto, excelente. También nos preguntan aquí, una última que nos hacen es ¿cuánto tiempo sería el recomendado para su uso? Agus, ¿Hay te la una dejo a evidencia? ti. ¿Qué opinarías tú? Porque mi respuesta sería no usarlo. Depende. La verdad, mi respuesta sería, es que el Montelukast en este momento solo se usa si usted no tiene opción de usar corticoide. Esa sería mi respuesta, pero Sí. quiero ir a Agustina, ¿qué opina ella? Hoy la evidencia que tenemos, no solo por lo que dicen las guías, sino por los distintos trabajos que se van publicando, es realmente eso. Si el paciente tiene asma, nunca va a ser la primera opción por los trabajos que hay publicados, el Montelukast. Siempre si se combina, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con un corticoide inhalado o con un corticoide con LABA, siempre va a ser superior la respuesta del corticoide inhalado del corticoide LABA, ¿sí? Solo va a ser superior al placebo. Entonces, como estrategia para el asma, la verdad es que no es nunca la primera opción. Y a partir de todo esto que contabas recién, Juli, me parece que es más que importante, que siempre a veces lo teníamos como segunda opción, decíamos, bueno, como ayudante para los pacientes que tienen rinitis. Para los pacientes que tienen rinitis también tenemos la opción de los corticoides intranasales o agregarle algún antihistamínico y todo lo medioambiental que ya sabemos que también es súper importante, que muchas veces
nos olvidamos de esa parte y es algo fundamental también en el tratamiento, no solamente la parte médica, sino todo lo que tiene que ver con dónde vive el paciente y su medio, ¿no? Que eso es súper importante. Bueno, pues qué bueno que podamos tener como estas advertencias a tiempo y como poder identificar todas estas definiciones pues en su uso. Eh, Recordando un poco este concepto que tenemos que el principal pilar del asma es el control, mis doctoras, y que lo hacemos a través de nuestros corticoides inhalados. Yo quisiera también empezar con otro tema que es de mucha controversia y es el uso de nuestros corticoides inhalados. Debemos tener especial atención con ellos, sobre todo también en efectos secundarios en el crecimiento de nuestros niños. No sé qué nos puedan actualizar respecto a este tema. Sí, es una gran pregunta, Andrés, porque siempre que nosotros indicamos un corticoide inhalado, siempre está el miedo o están también los mitos, que hay un montón de mitos para derribar, pero está muy presente también la opinión del otro, ¿no? De los terceros, del que no viene a la consulta, pero que participan también en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces nosotros le damos la indicación a los padres, queremos que lo entiendan, pero después lo comparten ellos con los amigos, con los padres del colegio, con las abuelas, y ahí es cuando surge esto de no lo uses porque tu hijo se va a quedar petizo, se va a quedar chiquito, se va a hacer asmático, se va a hacer adicto. Entonces, todas esas cosas tenemos que desterrar. Y es importante lo que decías recién de cómo influyen en el crecimiento. Nosotros sabemos, ya por un montón de trabajos que hay y de hace tiempo que vienen publicándose, que si nosotros usamos los corticoides a la dosis indicada para la edad de los pacientes, esos pacientes van a estar bien. La verdad que lo que se ha visto hasta ahora sobre la velocidad de crecimiento, sobre el retraso de la velocidad de crecimiento, tanto estudios ya sea de corto, mediano y largo plazo, siempre es dosis dependiente, ¿sí? Y también depende de la droga, de la molécula que estemos usando, pero en promedio lo que se ha visto de reducción de la velocidad de crecimiento media fue de 0,5 a 1 centímetro en ese primer año de uso del tratamiento, que no es acumulable, que no influye en la talla adulta, y siempre vamos a tener más retraso en el crecimiento en los pacientes que no estén bien tratados, ¿sí? En esos que tengan hipoxemias intermitentes, que no se puedan alimentar bien, ¿sí? Por las crisis que tienen, y en los que usan corticoides orales, ya sea 3, 5, a veces hasta 10 días, que son los que usamos en una crisis de obstrucción bronquial, esos pacientes sí van a tener más detrimento en su talla, ¿no? Entonces, esto está bueno charlarlo siempre con nuestros pacientes, con los padres, que lo entiendan, forma parte de la educación, porque es súper importante. Y acá, por ejemplo, podemos ver cómo va cambiando la velocidad de crecimiento en centímetros en el año, ¿sí? Y la dosis que nosotros indicamos, inhalada en el día, en microgramos, y vemos las distintas drogas. La que más cambio va a producir es la beclometasona, que actualmente creo que no lo usamos tanto, por lo menos en Argentina no lo usamos tanto en pediatría. Después le seguiría el budesonide, la mometasona, que no tenemos tantas formulaciones bronquiales por lo menos, y la que produce menos cambio actualmente es la fluticasona, ¿sí? Siempre hablando de la dosis adecuada, ¿sí? Dosis bajas a medias para la edad de los pacientes. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que tú tocaste dos puntos indispensables y es uno, lo que deja más, porque era, por lo menos acá en Colombia, yo soy asmática y me acuerdo que toda la vida es que el niño asmático es más chiquito. El niño asmático no es más pequeño por el tratamiento, el niño asmático es más pequeño porque si no se trata, las crisis, lo que tú bien decías, la hipoxemia, la falta de sueño, los problemas para alimentarse, son lo que derivan realmente que ese niño se quede chiquito. Entonces, eso es muy importante porque ese concepto aquí en Colombia, por lo menos donde yo hice mi residencia, que es en Antioquia, sigue estando muy arraigado. Y creo que en gran parte del país, yo hice mi rural en la zona norte, en un pueblito que se llamaba San Juan del Cesar, y allí lo que decían era, no le ponga el inhalador porque A, se vuelve dependiente, B, se vuelve asmático y C, se le queda pequeño. Entonces creo que esos son tres de los grandes mitos que nosotros tenemos que tratar de sacar y que en muchas ocasiones no ni siquiera descubrimos por qué no les ponen los inhaladores a los niños y a veces es por eso. Y lo segundo que tú tocaste que es indispensable es que no todos los corticoides son iguales. No todos los corticoides muchas veces nosotros pensábamos, da igual, si le pongo A, B o C, y esta slide que tú nos muestras claramente nos dice
que no es lo mismo, que las dosis, que la potencial efecto que va a tener sobre el crecimiento no es lo mismo si yo estoy usando una beclometasona, así uso incluso budesonida, o si uso esa budesonida o el propionato de fluticasona. Así que yo creo que esto es muy importante porque aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros hacemos un formulario que se llama MIPRES, y pues si uno va a hacer un MIPRES debería buscar ese corticoide que le brindara la mayor seguridad en este término a su paciente. Y algo que tú tocas que yo insisto es muy importante es ojo con las dosis, porque a veces a nosotros nos parece muy fácil y nos licenciamos muy fácil a decir, no se controló con la dosis baja, entonces súbalo a la media, no se controló con la media, entonces vamos con una más alta y no pensamos que esto está derivando en estos efectos, pero que además tenemos otras estrategias mucho más seguras como es el corticoide LAVA, por ejemplo, que nos va a permitir ahorrar el corticoide, o sea, ahorrar esas dosis altas de corticoide con una muchísima mejor broncodilatación y mejores efectos a largo plazo para la salud pulmonar de estos niños. Sí, así es, buenísimo. Tener en cuenta eso, la existencia de las combinaciones y siempre chequear o rechequear cómo están haciendo el tratamiento, si están haciendo con una aerocámara o con un espaciador que tenga 2 válvulas, que lo estén haciendo bien de la forma correcta, que realmente se lo hagan todos los días. Bueno, y esto que decías recién, ¿no? Apelar a veces a los combinados para ahorrar un poco en la dosis total de corticoide inhalado. Está bueno. Esto es, Qué bueno, doctora Agustina. ¿Y tenemos alguna sí. actualización respecto a dosis que nos pueda de pronto recordar? Estas son las dosis, yo acá marqué las moderadas y altas, que esto nos dice Gina, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos una dosis baja de fluticasona para pacientes de 6 a 11 años sería de 50 a 100 microgramos, ¿no? En el día. Una dosis media de 100 a 200 y una dosis alta a 200. Creo que estamos acostumbrados, o por lo menos acá, nosotros tendemos a usar dosis más altas con los pacientes. Generalmente arrancamos ya en 250, un paciente más grave le ponemos 500 microgramos en el día, entonces fijarnos bien, ver bien, reevaluar qué dosis le estamos colocando a nuestros pacientes en base a la gravedad, ¿no? Muchas veces uno al principio puede sobreestimar al paciente, está bien, pero después tomarse el tiempo de, si el paciente va bien y responde, animarnos y hacer bajar el escalón, ¿no? Hacer el step down para evitar los efectos adversos que pueden estar relacionados al uso de corticoides inhalados a dosis altas para la edad del paciente. Perfecto. Doctora, Y esto, ¿sí? quería hacerle unas preguntitas antes de nuestra audiencia, que tenemos varias. Por acá Diga. nos preguntan, en Gina desde el 2019 no se habla de salmeterol fluticasona, sino de formoterol budesonida. Quería, Súper. ¿por qué se puede usar este último en terapia SMART? Quisiera saber por qué se puede usar este último en terapia SMART. El budeformoterol. El budeformoterol por lo menos, bueno, por la FDA está aprobado como terapia SMART. Se puede usar como terapia SMART, es decir, que el paciente está usándolo todos los días, ¿sí? Como su tratamiento controlador, ya sea una dosis diaria o 2 durante el día, y en los momentos que necesita rescatarse, en lugar de usar un método de acción corta, apelan a usar el mismo dispositivo o la misma droga. Es una estrategia. Lo que se aprobó en Gina a partir de 2019 es que esos pacientes, sin necesariamente estar dentro del SMART, ¿sí? Pacientes que vienen sin tratamiento, pueden hacerse como rescate, budesonide formoterol, y estaría como opción para esos pacientes que están en el escalón 1, podrían pasar al escalón 2 con el mismo tratamiento a demanda. Yo creo que ahí nos estamos dando la oportunidad de realmente controlar a los pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos que el paciente tenga síntomas para que digamos, que el paciente se dé cuenta o que esté mal para tratarse, estamos como corriéndolo de atrás. Y no estamos tratando la inflamación subyacente, que es el problema del asma, y que es lo que nos va a traer aparejados no solo los síntomas actuales y las exacerbaciones, sino todo el riesgo que tienen los pacientes a futuro, con la remodelación de vía aérea y quizás un EPOC cuando sean adultos, ¿no? Entonces,
como estrategia para algunos pacientes sirve, para algunos pacientes que tienen mucha percepción de su enfermedad, pacientes que nosotros conocemos y sabemos que lo van a usar de forma correcta y que nosotros podemos, o ellos pueden buscar atención médica dentro de las pocas horas de empezados sus síntomas, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes que no tienen desarrollada esa percepción de sus síntomas, menos aún creo que este grupo de adolescentes, que es para el que está aprobada la estrategia, que son los mayores de 12 años, creo que es el grupo más difícil, el adolescente, en cuanto a percepción y adherencia al tratamiento. Entonces tenemos que estar muy seguros nosotros de a qué paciente vamos a apuntar para indicarle esto, ¿no? Otra, creo que pilar fundamental de esto, y por lo que Gema no se hace eco de esta estrategia, es el costo que tiene. El salbutamol siempre va a ser, sabemos que es súper eficaz porque tiene años y que es seguro, y además es más barato. Entonces, para nuestros Mucho mejor. países, para nuestra realidad, es más barato usar salbutamol y corticoide por boca que una dosis de budesformoterol, que está aprobado solamente en la forma de turbohaler, para estas formas episódicas, ¿no? Digamos, no Yo sé creo que si eso es lo tú que estás responde a tocando la pregunta. dos puntos muy importantes. Uno es que nosotros asumimos, lo primero pues es aclarar que esta recomendación es para mayores de 12 años. También Ujú. aclarar que aquí en Colombia nosotros no tenemos aprobada la terapia PRN, o sea, sí está la SMART, pero no la terapia PRN. INVIMA no le ha dado vía libre a esta indicación, a pesar de estar en las guías, justamente por todo esto que tú estás mencionando. Una, por el riesgo de mala percepción, y es que no es solamente que yo no lo perciba, sino que lo sobreperciba. Y de hecho, en uno de los estudios se demostró que los pacientes pueden llegar a inhalarse hasta 20 veces con formoterol budesonida, y recordemos lo que veíamos atrás, y es que el riesgo es el uso acumulativo de ese corticoide. Entonces, imagínense un paciente rescatándose 10, 12 o incluso como lo reportaban 20 veces con ese uso excesivo de corticoide, pues es un riesgo. A mí me pasó, yo se los confieso, yo una vez tuve un paciente que me dijo, es que el inhalador me duró 10 días, y yo, ¿10 días? Pero ¿cómo así que 10 días? Claro, él lo cogió a su cuenta y se inhalaba 7 u 8 veces en un solo día, y pues gastó completamente. Pero algo también que es muy importante que tú estás comentando allí, y es que esto está aprobado para mayores de 12 años, donde nosotros ya sabemos que la percepción de los síntomas de asma en los adolescentes es pésima, que la adherencia es terrible, y que la posibilidad de soltarles el tratamiento pues es de altísimo riesgo para todos los desenlaces que nosotros estamos esperando, y que de hecho en la adolescencia, según el estudio que estamos teniendo recientemente de asma grave, vemos que las mayores tasas de mortalidad en asma se encuentran en los pacientes jóvenes y adultos jóvenes, y es justamente por eso, porque subestiman enormemente sus síntomas. Entonces, soltarles de esa manera el control realmente sí es bastante riesgoso. Sí, yo creo que esos pacientes, más que librarlos o dejarlos que se manejen a libre albedrío con su inhalador, es al contrario, darles la mano, ayudarlos, explicarles, educarlos, y una vez que el paciente entiende lo que le pasa y lo que le puede pasar, se hace más adherente. Obviamente que el adolescente siempre es difícil y siempre vamos a tener que estar atrás Encima y de ellos. explicándole siempre. Quizás buscar alternativas, por ejemplo, para estos pacientes, en lugar de que usen un aerosol con la aerocámara, porque a veces les da vergüenza irse de viaje o a la casa de un amigo o un campamento porque no les gusta, bueno, a ver, usar la forma discus, que es más fácil de llevar, es más chiquita, no se va a romper, no estás dependiendo de la aerocámara. Buscar la alternativa, que se la hagan una sola vez en el día. Eh, Buscar la forma nosotros de ayudarlos y que ellos estén bien, que estén lo más antiinflamados posibles, y no al contrario decirle, bueno, yo como sé que no lo vas a cumplir, bueno, manejate, porque no, no es la forma, no le estamos ayudando en realidad. Aquí nos Creemos hacen que una sí, pero no. pregunta. Aquí nos hacen una pregunta que me parece muy acorde a lo que estamos dialogando, y es cómo podemos elegir el corticoide de elección en nuestros niños, el corticoide ideal. ¿Vas vos, Julio, o eso? A gusto tuyo. Y es lo que es lo más difícil, a ver. eh, Nosotros, fuera de trabajar como trabajamos actualmente en un, en un laboratorio, uno siempre tiene que pensar qué es lo que le va a beneficiar a nuestros pacientes,
porque es lo que más nos interesa, que nuestro paciente esté bien. Entonces, pensar en eso que decíamos recién, que en la edad que tiene, si es muy chiquito, si tiene que usar aerosol, si puede usar otra forma terapéutica, la situación socioeconómica del paciente. En base a todo eso, creo que no tenemos una droga ni una marca de elección, sino que acorde a nuestro paciente vamos a elegir lo que pueda. Realmente es así. Quizás a mí me encantaría que usen todos Cereti y Discus, pero hay muchos pacientes que económicamente no van a tener acceso a eso, y ese paciente quizás se beneficie, como la mayoría de los chicos, con cualquier corticoide inhalado a dosis bajas o medias. Si lo hace bien, de la forma correcta, con su aerocámara, a la mayoría les va a ir bien. Pero bueno, esto es Podríamos adecuarlo decir que a la realidad de debemos, cada una. sí, podríamos decir que debemos es caracterizar a cada uno de nuestros pacientes Exacto. en su necesidad, en su gusto y en Ujú. su comorbilidad y ambiente, Así también es. socioeconómico y demás. También hay algo importante que sabemos que no todos los pacientes vamos a poderlos controlar con nuestro inhalador corticoide, que debemos tener de especial atención cuando ya no lo podemos controlar y sabemos que ya debemos obviamente pasar a un siguiente escalón, a un siguiente step. Y actualmente tenemos muchas variedades de terapias, terapias combinadas cerradas, combinadas abiertas, que doctora Agustina y doctora Juliana podemos como actualizar respecto a esto para nuestros pacientes. Y bueno, nosotros sabemos ya que, por ejemplo, para combinaciones, eh, la forma de fluticación o salmeterol se puede usar a partir de los 4 años. Tenemos la opción a partir de los 6 de usar la forma de discus. Esto viene en realidad por la madurez de los chicos y por la técnica que necesitan hacer para usar una unidad de polvo seco. A partir de los 6 se puede usar el formoterol. Eso es en cuanto a medicación inhalada, ¿no? Después, Gema, por ejemplo, nos da otras opciones para esos pacientes que no están del todo bien controladas, como agregarles tiotropio, que la verdad es que funciona mucho, mejora mucho la función pulmonar. Nosotros por acá en Argentina no lo tenemos, por ejemplo, para pediatría, eh, por el tipo de dispositivo que tiene, y además siempre debe usarse con un beta-2 de acción prolongada y con un corticoide inhalado. Siempre tiene que ser como una triple terapia. Entonces, acá no está tan generalizado su uso para esos pacientes quizás más moderados a graves por esta razón, ¿no? Porque es usar otro dispositivo, el factor económico también es muy importante. Para esos pacientes que quizás son como muy secretores o quizás tienen alguna bronquiectasia por cuadros a repetición que tuvieron en la infancia, se benefician con acitromicina que funciona como inmunomodulador, y mejoran mucho, ayuda mejor al tratamiento que vienen usando con corticoides inhalados y con un beta de acción prolongada. Esos son como los medicamentos que podemos ir sumando para los pacientes ya cuando son más moderados a severos y cuando ya quizás empezamos a plantearnos otros diagnósticos, ¿no? Ahí es cuando se nos empieza a ir de las manos con el corticoide inhalado y con el LABA, cuando empezamos a buscar una tercera medicación, ahí es ya cuando nos empezamos quizás a preguntar si realmente nuestro paciente tiene asma o no tiene asma, porque ya hemos hecho las reevaluaciones constantes a medida que vamos subiendo escalones de esto que decíamos siempre, ¿no? De la adherencia, el dispositivo, la educación, y ahí es quizás cuando nos preguntamos si hay otros factores que están incidiendo en el control de la enfermedad de nuestro paciente. No sé si Yo creo que Juliana querías agregar algo más. no, tú acabas de tocar un punto importantísimo, Agus, es que nosotros no podemos saber qué, qué paso estamos y en qué paso vamos si no tenemos un, un dato que nos hable del control. Y es que siempre tenemos que recordar ese circulito que, por ejemplo, tiene Gina o que Gema también nos habla, y es que nosotros tenemos que evaluar, controlar y redirigir o repensar el tratamiento, y es que el control es indispensable. O sea, nosotros, a diferencia probablemente de otras enfermedades, el asma, la gravedad la da la intensidad del tratamiento, y la intensidad del tratamiento, como tú bien lo dices, se deriva de saber qué tan controlado o no está ese paciente. Entonces, hay herramientas que en pediatría nos permitan saber qué tan controlados están nuestros pacientes. Nosotros, por ejemplo, tenemos el asma control test que está para pediatría. Hay
un asma control test que está hasta los 11 años, sería la versión pediátrica, que si el paciente tiene que contestar 7 preguntas, 4 los contesta el paciente y 3 los padres. Si nos da por debajo de 20, ese paciente no está bien controlado. Eso sería lo ideal, tenerlo en nuestros consultorios, no siempre está. Y algo que también es importante es como herramienta para darle a los pacientes cuando se van, por ejemplo, de una internación o cuando se van de nuestro consultorio, cuando los vimos en la guardia, es tener que ellos tengan su plan de acción y conjunto con su plan de acción tengan también algo para ir marcando esos síntomas y que nos sirvan indirectamente a nosotros como un asma control test, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre las guías dicen eso, el paciente tiene que tener un tratamiento, pero tiene que saber de qué se trata ese tratamiento y lo tiene que tener escrito en algún lugar, ¿sí? Los pacientes lo tienen que entender, los padres, los cuidadores tienen que entender de qué se trata, saber cuál es su medicación controladora, la de todos los días, cuál es la de alivio, entender la diferencia entre las dos y en qué momento tienen que empezar a usar esa medicación de alivio y cuándo tienen que pedir ayuda porque no les alcanza con el tratamiento que están haciendo en su casa. Entonces, estas son distintas estrategias de distintos lugares del mundo que siempre, por ejemplo, apelan a los colores del semáforo y a la educación de los niños, de decirles, bueno, este es tu tratamiento de todos los días, se usa tal droga, tantos microgramos, tantas veces en el día, y si me siento de esta forma, si tengo estos síntomas, tengo que cumplir determinados pasos, y está bueno, por eso también va ayudando a que los chicos tengan mayor percepción de sus síntomas. Por ejemplo, para los adolescentes, esto es de Nueva Zelanda, ¿no? Se los entregan cuando van a las consultas. También usan los colores del semáforo y van haciéndose como un asma control test, son esas preguntas. Si tosieron, por ejemplo, si tuvieron sibilancias, si tuvieron alguna afectación de su vida normal, como por ejemplo faltar al colegio, a la escuela, si tuvieron que despertarse por tos a la noche, si tuvieron que usar la medicación de alivio. Entonces, como es algo muy difícil de acordarse, que esto nosotros decimos, bueno, ¿cómo te fue en el último mes? No siempre nos acordamos cómo nos fue en el último mes, y por ejemplo los padres tampoco, porque la realidad es que tienen 2, 3 hijos que están con tratamiento, imposible que se acuerden. Entonces, esto sirve, y está bueno tenerlo, que ellos vayan anotando en estos cuadraditos cuándo tuvieron esos síntomas, si los tuvieron o no los tuvieron y cómo fueron. Entonces nosotros podemos ver de forma más clara cómo estuvieron en ese último tiempo o desde que los vimos nosotros, para tomar la decisión en base a esto que nos cuentan, cómo seguimos con el tratamiento, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a nosotros para decidir, para tomar decisiones en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes. Son herramientas muy a la mano y muy útiles que realmente nos van a ayudar bastante en la práctica clínica diaria. Están excelentes. Así es, y por ejemplo, recordemos que el ACT tiene una versión online que es súper, pues uno puede hacer ingresar a una control test y le da fácilmente en el país y bueno, le permite, por ejemplo, tener acceso a las preguntas y a poder hacer una evaluación y realmente es muy corta. Y creo que, de hecho, aquí en Colombia, Augusto, cuento, está el ACT, el Asthma Control Test, está incluido dentro de la ruta integral de atención propuesta por el Ministerio para el manejo de asma, tanto en adultos como en niños. Así que, y es justamente porque es fácil, porque no hay que pagar licencias, a diferencia de otros test para evaluar control de asma, y porque además da un valor numérico para mí, para ti, en Argentina, en Colombia, en los que nos estén viendo, 5, 7, 10, 15, 20, pues todos sabemos que es lo mismo. Si se sube o se baja, pues nos permite saber, y eso es muy importante para la clinimetría, que es lo que estamos también buscando hacer, incluso ahora cada vez más con todo esto de la telemedicina que estamos tratando de hacer. Sí, que nos obligó el coronavirus a hacer telemedicina. Sí, que nos aceleró el coronavirus a instaurar. Así es. Excelentes herramientas. Sí. Bueno, y creo que llegamos a un paso ya más avanzado en todo este espacio y sobre todo en la evaluación de nuestros escalones. ¿Qué podemos hacer cuando ya no podemos o no hemos obtenido el control en nuestros pacientes? Bueno, primero no sentirnos mal porque intentamos todo. Nosotros sabemos que intentamos todo, que lo reevaluamos, que rechequeamos la técnica, la adherencia, empezamos a fijarnos o pensar diagnósticos alternativos, y ahí es cuando decíamos que cómo seguimos ahora, ¿no? Este paciente no está mejorando con lo que yo le estoy dando. Bueno, es momento de pensar si realmente, como decíamos, tiene asma o no tiene asma, será asma severa,
¿sí? Hay comorbilidades que yo no estoy tratando, como el reflujo, que es súper frecuente en pediatría, sobre todo por ahí en los chicos más chicos, la rinosinusitis, que también la verdad es que hace mucha mella en los síntomas de asma cuando no están bien tratados. Empezar a pensar bueno, en otros diagnósticos, como decía recién, y creo que es el momento para hacer la consulta con un especialista, ¿no? Pedir una ayuda, saber decir, bueno, creo que hasta acá llegué, necesito el consejo de otra persona, porque siempre va a haber cosas que se nos van a pasar y alguien quizás con más experiencia nos puede dar una mano con estos pacientes y ayudarlos, ¿no? Y tú acabas de tocar algo muy importante, Agus, es que el asma grave en niños existe. A veces nosotros lo perdemos del foco, nosotros decimos, ah, no, eso, si no mejora es porque hay alguna comorbilidad, pero el asma grave en niños existe. Ahora, existe más de lo que quisiéramos. Nosotros sabemos Sí, que el asma grave o ese niño que va a necesitar dosis altas de corticoide lava, o que incluso, como tú lo decías, va a necesitar un tiotropio, porque no incluso un biológico. Ya las guías a nosotros nos lo muestran, la posibilidad de tener dos biológicos existen. Entonces, aquel niño que necesita una dosis alta de corticoide lava la necesita. Y entonces necesitaremos también empezar a pensar si hay este número de comorbilidades o si está dentro de ese 5 o 10% de pacientes con asma que tienen asma grave y que va a sí. necesitar dosis altas de corticoide lava y que necesitará que usemos dispositivos que aseguren mejor la entrega, la mejor adherencia y todo lo demás. Y creo que eso es muy importante porque a veces nosotros nos negamos, uno, nos negamos a que tienen asma, no tienen asma, pero dos, nos Ujú. negamos a que existe ese porcentaje de niños que sí tienen asma grave y que probablemente van a necesitar ese montón de herramientas que tú nos mencionabas anteriormente. Sí, así es. No, excelente. Eh, Como última pregunta, ¿qué opinión, ya que lo comentas, Juliana, podemos o tenemos actual evidencia sobre la inmunoterapia y ya llegar a este tipo de escalamiento en nuestros pacientes? No, por supuesto que para mí, yo soy alergóloga, así que la inmunoterapia hace parte de mis grandes afectos y de mis grandes herramientas. Pues está parte de mi arsenal como especialista. Y de hecho, tú lo viste, las guías lo establecen desde muy temprano. Y es porque la inmunoterapia, bien lo decía Agus, a veces nosotros nos dedicamos mucho a la parte del medicamento, pero dejamos de lado la parte ambiental. Y la inmunoterapia lo que busca es correlacionar estos dos, correlacionar y entender que existe un riesgo de la exposición a los ácaros, al perro, al gato, al árbol, que puede estar empeorando eso, y por eso es que cada vez más las guías la posicionan desde muy temprano, entendiendo que en niños la inmunoterapia temprana incluso ha demostrado que puede alterar el curso natural de la enfermedad, disminuyendo la severidad de del probable cuadro que vaya a tener este paciente. Así que yo creo que la inmunoterapia no es para todo el mundo. Uno. Dos, no todo paciente sensibilizado con una IgE positiva debe llevar inmunoterapia, eso no es cierto, que es una estrategia que es muy válida, pero que a su vez tiene ciertas indicaciones claras, que será un compromiso claro clínico demostrado y que tú tengas con ese extracto un beneficio real para ese paciente y que no es inocua, tiene sus riesgos cada vez menos, pero por supuesto como todo lo tendrá. Así que yo creo que la inmunoterapia definitivamente hace parte de las herramientas, hace parte del arsenal terapéutico que tenemos, pero no es para todo el mundo y debe ser siempre manejado por un alergólogo que esté entrenado en identificar la relevancia clínica de la sensibilización, pero también en manejar los potenciales efectos adversos que pueda tener este tratamiento. Excelente. Bueno, pues creo que hemos concluido como toda la secuencialidad de cómo poder ayudar a nuestros pacienticos y tenemos varias preguntas de nuestra audiencia que, como les decíamos, queremos que participen. Muchos nos han preguntado sobre beta-2 agonistas de larga acción. Nos han preguntado a partir de qué edad lo podemos usar, eh, cuándo tomo la decisión de adicionar un beta-2 agonista de larga acción. Creo que hay muchos mitos también referente al uso de beta-2 agonistas de larga acción que nos pueden ustedes, mis doctoras, como abordarnos en ese sentido. Agus, ¿qué nos cuentas tú? Elegí, eh, elegime una pregunta, Andrés, de todas esas. Hay varias, hay varias. Nos dice, luego de estar usando un corticoide inhalado, ¿cuándo tomo la decisión de adicionar un LABA?
Bueno, es lo que creo que decíamos, está dentro de los escalones de las guías. Lo que nos dicen para ser prácticos es, los pacientes empezarían o deberían empezar, siempre nosotros tenemos la foto del paciente cuando viene y según cómo estuvo o lo que nos viene contando, cuántas exacerbaciones, cómo son sus síntomas, eh, lo vamos poniendo en el escaloncito que nosotros pensamos que va. Los pacientes que decíamos que son leves, por ejemplo, intermitentes, irían en el 1, o sea, el tratamiento a demanda. Los que ya tienen síntomas más persistentes irían en el 2. En esos pacientes que ya han tenido, por ejemplo, síntomas durante el último año, que los llevaron a consultar a una emergencia o que estuvieron internados, esos pacientes deberían ya empezar con un glucocorticoide inhalado con LABA, con un tratamiento combinado. O pacientes que estaban con un corticoide inhalado solo y que siguieron presentando síntomas o que tuvieron una exacerbación, o sea que no alcanzó con ese corticoide inhalado a dosis bajas y nosotros deberíamos escalarlo a dosis medias, tenemos la opción de pasarlo a dosis media o para ahorrar corticoide, pasarlo a dosarle, mejor dicho, el LABA, ¿no? Que esté con un grupo corticoide inhalado con LABA. Esa sería la opción. Yo Nos creo aquí, preguntan, Agus y Andrés, que es muy importante la edad, porque muchas veces nosotros creemos que podemos usar para allá iba. el ICL Lava ya para el adolescente o para el niño desde los 8, y eso no es verdad. Por ejemplo, el discus nosotros lo podemos usar desde los 4 años, y de hecho es el único que está aprobado para usar desde esa edad. Y la verdad es que nosotros no deberíamos buscar otras estrategias como por ejemplo Montelucas, si tenemos una que está aprobada, que ha demostrado mejor resultados y que se puede usar desde niños tan pequeñitos como los 4 años. Así que yo creo que eso es muy importante porque también es como un mito urbano y es que el ICS-LAVA es para el niño más grande o para el niño que ya definitivamente no se te controló con las dosis hiperaltas de corticoide o que ya falló todo lo demás y eso no es así. Además, recordemos que estos dispositivos de polvo seco, los niños los pueden usar muy fácilmente. Es más el mito de nosotros, los médicos, que creemos que no los pueden usar, a que cuando uno realmente se los entrega y los ve usar, ellos lo usan muy fácil. Entonces creo que Sí. eso también es importante hablarlo aquí porque sí, creo que es un mito muy frecuente. Sí, desmitificar un poquito el uso de nuestros agonistas de larga acción. Uh-huh. Esa preguntita precisamente nos la hicieron a partir de qué edad lo podemos usar, a partir de los 4 años, ya nos respondiste. Eh, Nos hacen una pregunta un poco, pensaría yo ya en pacientes en estadios avanzados y steps 4 o 5, si hay evidencia adecuada del efecto modulador de inflamación de los macrólidos y de la posibilidad de bronquitis crónica infecciosa. A gusto tuyo. Sí, es lo que decíamos, los macrólidos, por ahí, a ver, se guardan para ese grupo de pacientes que ya están en los últimos escalones, en los pacientes que son moderados a graves, eh, y siempre en los más grandes, ¿no? Después de los 12 años tratamos de usarlo, por esto, por el efecto inmunomodulador que tienen, y vienen bien para disminuir un poco esa inflamación peribronquial, o decíamos esos pacientes que son quizás un poco más secretores, porque por ejemplo tienen bronquiectasias a partir de cuadros infecciosos que tuvieron en la infancia, o pacientes que son ahí ahora nos metemos con los fenotipos, pero que tienen asma más neutrofílica que eosinofílica. Esos son los que más se van a beneficiar con la citromicina. Tener en cuenta que estamos usando un antibiótico y que eso va a traer, no, nos puede traer aparejado resistencia eh, antimicrobiana, ¿no? Así que está bueno para esos pacientes, quizás tener en cuenta eso. Asma neutrofílica, pacientes que son un poco más broncorreicos. Para esos pacientes sí sirve siempre como usarlo 3 veces en la semana, o sea, trisemanal, probarlo 3 meses y ver cómo funcionó, para en base a eso decidir la continuidad. Ok. Y aquí nos han hecho varias preguntitas que creo que van para mi doctora Juliana sobre el manejo asociado a la rinitis alérgica. Esto es ¿Cómo, importantísimo y en los niños creo que marca cómo podemos una elegir un importancia tratamiento cardinal. ideal? Y es que durante mucho tiempo nosotros pensábamos que el mejor tratamiento para el paciente asmático comórbido con rinitis era la Montelucas. Sin embargo, esto se empezó a derrumbar no solamente por los efectos adversos, sino porque la evidencia no lo ha demostrado.
Y cada vez más, por el contrario, lo que ha hecho es posicionar el rol del corticoide tanto para el tratamiento en la nariz como para el tratamiento a nivel bronquial. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer este manejo, creo que toma aún más importancia lo que Agustina nos decía, y es que no todos los corticoides son iguales. Si nosotros vamos a tener que adicionar un corticoide a la nariz, y por qué no los que nosotros vemos, por ejemplo, los alergólogos o muchos los pediatras también, y es que entonces también tiene eczema y entonces frecuentemente usa un poquito de corticoide tópico, por lo menos una vez a la semana, pues todas esas dosis de corticoides son acumulativas. Así que con esos pacientes más que nunca debemos considerar el uso de los corticoides más seguros, de los corticoides que tengan menos riesgo de efectos adversos a todo nivel. Y, por supuesto, evitar el uso de corticoide innecesario, por ejemplo, dándoles dosis hiperaltas de corticoide bronquial, si te podemos usar, por ejemplo, una ICS LAVA. Entonces, creo que esa es la estrategia, no hay nada que hacer, el corticoide sigue siendo la piedra angular del tratamiento también de la rinitis alérgica en niños y siempre buscar el mejor corticoide, como nos lo mostraba pues Agustina en esas curvas, probablemente serán la fluticasona en el caso del pulmón y pues, la fluticasona en su versión furadato, por ejemplo, para la nariz. Excelente. Nos hace una preguntita acá un poco más específica. Si hay algún tipo de experiencia en el control de los pacientes con pico flujo y si realmente es confiable. Sí, por ahí la verdad que está bueno el pico flujo como alternativa de control, es confiable, pero necesitamos la herramienta, el medidor de pico flujo, que no siempre lo tenemos a disponibilidad, entonces quizás se guarda más para pacientes que tienen la capacidad de hacerlo, o sea que sean quizás preadolescentes o adolescentes con asma moderada o asma grave, y sirve sobre todo esto para entrenar la percepción, ¿no?, de los síntomas. Entonces, que ellos vayan viendo o que se den cuenta en base a cómo están esos días, cómo van soplando, y en base a eso ir programando su tratamiento, ¿no? Darse cuenta cuándo está por caer ese pico, cuándo va cayendo, y en base a eso tomar decisiones de tratamiento. Sirve mucho para esos pacientes moderados, graves, que no están teniendo buena percepción, para entrenarlos en base a esto, que vayan reconociendo sus síntomas y que puedan tratarse de forma eficaz y más rápida. Es para eso, ¿no? Pero tenemos que saber usarlo primero nosotros, enseñarles a ellos y tener en cuenta las mediciones que también van cambiando de acuerdo porque el paciente va creciendo. Entonces, esos flujos van a ir cambiando a medida que el paciente vaya creciendo en altura, ¿no?, y en peso. Claro. Y nos hacen una preguntita un poquito aquí más directa, que si es posible el uso de ICS LAVA a partir de los 4 años. Eh, Sí, Ay, sí, Juli. sí, pero el único corticoide LAVA que está aprobado es el salmeterol fluticasona. El formoterol budesonida está a partir de los 6 años. Y eso es importante porque pues no es caprichoso y es derivado de los estudios que han demostrado la molécula. Entonces, esa es como la diferencia, pero la respuesta es sí. O sea, nosotros podemos usar de manera segura corticoide LAVA, en este caso salmeterol fluticasona desde los 4 años, y hay todo el soporte científico para que lo podamos hacer en esos pacientes que lo necesiten. Bueno, no sé exactamente cuánto tiempo nos queda, pero creo que la sesión ha sido bastante educativa y amena. Eh, les quiero preguntar si podemos revisar algunas otras de la audiencia. ¿Alcanzaríamos? Podríamos revisar una más. No sé, Sí, una más, Agustina, ¿no? por supuesto, Agustina está 2 horas más tarde que nosotros. Sí, Yo no tengo eso problemas, es. pero también es un día Muchas largo, en gracias. Colombia también es un día largo. Retomando un poquito el tema de rinitis, nos preguntan si es posible usar inhaladores, corticoides inhalados en menores de 2 años y qué tipo de inhaladores intranasales podríamos usar en rinitis alérgica. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque eh, claramente uno ve que la rinitis no debuta a los 2 años. Uno arranca a ver a ese niño y de hecho yo me acuerdo mucho de uno de mis primitos que yo desde que lo vi era así. Yo decía, este niño va a necesitar
No necesariamente hasta los 2 años. Por ejemplo, el fluorato de fluticasona está aprobado para usar desde los 12 meses. Así que obviamente una dosis de una vez cada 24 horas. No todos los corticoides, vuelvo, insisto, son iguales. No todos los corticoides están aprobados desde la misma edad, pero en el caso específico del fluorato de fluticasona está aprobado para usar desde los 12 meses. Eh, Vuelvo, insisto, sí, es importante valorar el perfil de seguridad de este corticoide y en este caso en niños tan pequeños lo cuenta completamente y pues uno tiene como mucha tranquilidad de poder usarlo en estos niños tan chiquitos. Perfecto, bueno, pues hay bastantes preguntas, la lista está un poco larga, pero creo que ya no alcanzamos en el tiempo. Nos gustaría responderlas todas, pero desafortunadamente no es posible. Yo quiero agradecerles, esto ha sido una sesión bastante interactiva y hemos podido actualizar muchos de los temas y mitos que debemos empezar a eliminar desde la práctica clínica. Me gustaría conocer un poco, o pues que ustedes nos contaran cómo podemos concluir esta sesión y qué mensaje directamente podemos enviarle a todos nuestros médicos colombianos. Doctora Agustina. Yo primero agradecerles por el espacio y por invitarme. La próxima vez espero estar aterrizando en el aeropuerto del Dorado y que no sea Claro que sí, aquí te esperamos. usual. Me parece que lo más importante es nosotros saber que lo que queremos es que nuestros pacientes estén bien, estén controlados, apelar a eso, al control, saber que es fundamental la educación, tomarnos nuestro tiempo, leer, podemos leer siempre, pero tomarnos nuestro tiempo con los pacientes y empoderarlos a ellos con respecto a su tratamiento, ya desde chicos que vayan entendiendo de qué se trata el asma, cómo pueden mejorar. Nada, me parece que eso es lo más importante. Si ellos, nuestros pacientes o los padres saben de qué se trata, van a entender cómo se van a beneficiar y van a estar bien. Me parece que, por lo menos de mi parte, ese es el mensaje que les quiero dejar. De acuerdo. Agustina, agradecerte inmensamente. Sabemos que ya son más de las 10:30 allí en Argentina y a todos ustedes, de verdad, creo que el mensaje es el asma en los niños sigue siendo un reto diagnóstico, sigue siendo un reto terapéutico, pero está en nuestras manos la forma en que podemos abordarlo y brindar una mejor salud para estos pacientes desde el hoy, pero también pensando en el mañana y en el impacto que esto va a tener para su salud respiratoria. Hay muchísimas preguntas, lo sé. Entonces, no quiero finalizar sin decirles, doctores, que el grupo de médico de GSK Colombia está a su entera disposición. El doctor Andrés Escobar, estoy yo, pero también tenemos otro grupo que no está en este momento conectado, pero que sé que está por allí, para que en caso de que alguna de estas preguntas ustedes quieran hacernoslas llegar a nosotros a través de su representante, pues podrían hacerlo y con todo el gusto nosotros estaremos allí para poderlas responder a su entera disposición. Muchísimas gracias y doctor Escobar, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, finalizando ya con el agradecimiento a ustedes dos por ser nuestras expertas y agradeciendo a todos los asistentes por su permanencia y su constante flujo e interés en las preguntas de los temas. Efectivamente no pudimos responderlas todas, me disculpe de antemano con todos nuestros asistentes y esperamos de pronto a través de nuestros canales corporativos, electrónicos y de comerciales poderles responder de una forma más directa a cada uno de ustedes. Muchas Así es, gracias a muchísimas todos. gracias. Muchas gracias. Bueno, Buenas gracias. noches.